Y ahora vamos a hablarles de un libro que nos va a llevar a vivir una aventura o a revivir la aventura de su autor, que se llama Antonio Toral. Está hoy con nosotros en Murcia Conecta, pero falta 1 hora y media para que se presenten Las Claras. O sea, que vamos a ponerle los dientes largos, vamos a hablarles de este libro y si les apetece están a tiempo de conocer a su autor hoy, esta tarde, en Las Claras, justo detrás del Romea, ¿verdad? Efectivamente, ahí es. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí y bueno, muy agradecido también. Porque esto es una aventura de tu vida. Sí, se puede decir que sí. Además, se titula Dolomitas y Alpes, el viaje de mi vida, el viaje de tu vida. Yo creo que, sobre todo con el subtítulo, es una declaración de intenciones en toda regla. El viaje de tu vida, que quieres convertirlo en la nuestra a través de la lectura. Así es. ¿Cuándo fue este viaje? ¿Cuándo lo hiciste? Pues este viaje fue hace 2 años, en junio de 2022. Tenía ya bastante experiencia en esto de viajar y de conocer otros lugares por medio de la bici y escalar grandes montañas, ¿no? Ya había escrito 2 libros previamente, pero todavía no conocía Alpes y Dolomitas. Y bueno, habían pasado los años, teníamos la pandemia por en medio también, se nos metió por en medio, todo lo fuimos postergando, yo creo que quien más, quien menos, muchos planes los fuimos dejando para después y en 2022 me vi que dije, creo que ha llegado el momento y lo voy a hacer todo de golpe. Y me voy a los Alpes a recorrerlos enteros. Entonces, ahí es donde viene el viaje de mi vida. Jamás había hecho algo parecido. Había viajado mucho, había, como te decía, conocido muchos sistemas montañosos, había recorrido muchos lugares con mucho encanto, pero nunca había hecho un viaje prácticamente de 1 mes yo solo, a tanta distancia de mi casa, 2.000 kilómetros, empiezo en la zona más oriental de los Alpes, pegado a Eslovenia y a Austria, y me recorro los Alpes enteros pues, prácticamente del tirón. En 1 mes. En la portada del libro te vemos en bicicleta. Sí, así es. ¿Se recorre en bicicleta? Sí, viajo en coche hasta la zona más oriental de los Alpes y entonces yo voy haciendo escalas en distintos valles. Entonces me ubico en un valle, hago distintos puertos en la zona, recorro la zona más emblemática de los Alpes, pero me voy desplazando de valle a valle en coche y entonces en bici pues voy recorriendo las distintas montañas que tenemos allí, los distintos puertos de montaña. En bici recorro 1.500 kilómetros durante este mes. Madre mía. ¿Cómo se prepara un viaje así? ¿Cómo se confecciona? Es un lugar desconocido, tú no habías ido anteriormente. Sí, no. ¿Cómo lo preparas para tener claro el tiempo que vas a pasar en un sitio, la siguiente etapa y demás? ¿O hay que improvisar al final? No, yo la verdad es que para este tipo de viajes la improvisación siempre llega, porque al final estamos hablando de aventura. Y la aventura lleva intrínseca una parte de improvisación que sabes que va a llegar sí o sí. Entonces intento ir con las cosas lo más atadas posibles, ¿no? Entonces pues lo planifico pues con muchos meses de antelación. En enero de 2022 pues ya estoy planificando este viaje. Además, como tú dices, no lo conozco absolutamente nada y tengo que tener un poco especial cuidado en esta planificación. Y bueno, durante esos meses previos, 5 o 6 meses de antelación, pues ya voy planificando. Y hoy en día pues tenemos mucho acceso, ¿no? Con temas de tanta aplicación, Google Maps también, que nos permite ubicarnos en el lugar concreto que queremos. El valle, tenemos muchísima capacidad de ubicarnos en distintos lugares. Y luego también pues por medio de alguna guía escrita también, pues bueno, fui organizándome un poco, planificando un poco el día a día del viaje. Y tengo que decir que para no conocer nada la cordillera, esa es mi primera toma de contacto, prácticamente no variaría nada. La planificación me pareció perfecta y tuve mucha suerte también con esa parte de aventura que te decía, esa parte de improvisación, esa parte que no depende de ti, como por ejemplo la climatología, que en este tipo de viajes es fundamental. Sin una buena climatología, lo que hice durante este viaje no se puede hacer, porque no te puedes meter a 2.600, 2.700 metros de altitud con una bici, con un chubasquero, por tus propios medios, sin ningún tipo de asistencia técnica ni de ningún tipo. No te puedes meter en esa altitud sin unas condiciones climáticas mínimamente decentes, y tuve mucha suerte con eso. ¿Qué mes fue? ¿Qué mes de...? Fue el mes de junio. Mes de junio. Empieza a haber buen tiempo, pero por ejemplo pasos montañosos como el Stelvio, que llega a los 2.760 metros de altitud, se abrió por la nieve pues una semana antes. Hasta una semana antes estaba cerrado por la nieve, por ejemplo. O sea, ¿qué frío pasaste? Pues no por lo que te decía, por la climatología. No, la climatología fue extraordinaria. Es verdad que en el Stelvio había nieve arriba, en puertos como Liserán, que también llega a los 2.760 metros, había nieve arriba, pero estaba claramente en fase de deshielo. Y la temperatura durante los días que yo estuve fue prácticamente todos los días buenísima. De hecho, el único día que pasé un poco de frío, porque te tengo que dar un poco la razón ahí, pero el único día que pasé un poco de frío fue el último, y ya fue despidiéndome de los Alpes en el Mont Ventoux, que ya está en la Provenza francesa y precisamente en un puerto
de mucha menor altitud de los que ya había subido, porque ese día entró una borrasca, me pilló durante el final de la ruta y ese día me mojé. Que tenías que pasar frío en algún momento Efectivamente. del viaje. Sí. Este libro se va escribiendo durante el camino o es una vez que llegas que dices, bueno, yo esto lo tengo que plasmar, lo tengo que contar, o tú ya previamente sabías que ibas a escribir? Pues es una buena pregunta porque no es como los anteriores. Los anteriores, grandes puertos de los Pirineos y grandes puertos de la Vuelta, empiezo a conocer los Pirineos, empiezo a conocer los distintos sistemas montañosos españoles y ya tengo un conocimiento de base bastante bueno cuando yo me planteo escribir. Entonces yo cuando voy a Alpes y Dolomitas no voy con la idea de escribir, voy con la idea de conocer la cordillera. Pero cuando estoy allí me di cuenta de que la historia que estoy viviendo tengo que contarla. ¿Por qué? ¿Qué estabas viviendo? Pues porque me di cuenta, nada más empezar el primer día, ya que cojo el coche y me hago del tirón 1500 kilómetros, salgo de Jumilla y me meto en la llanura piamontesa italiana en un día solo. Yo ese día, nada más que ese día, ya dije, esto tengo que contarlo. ¿Qué he hecho? Esto tengo que contarlo. Entonces me di cuenta de que tengo que contarlo. Y eso fue solamente el primer día. Lo que vino a continuación fue alucinante. Por eso digo que fue el viaje de mi vida y quiero que sea el viaje de tu vida. Quiero que sea el viaje de cualquiera que se sumerja en la lectura. Porque al final, pues yo creo que la lectura tiene como gran virtud eso, que podemos ver con otros ojos, podemos sentir con los sentimientos de otra persona y podemos embaucarnos, ¿no?, en aventuras totalmente desconocidas para nosotros que solamente podemos conocer por medio de la lectura, ¿no? Entonces, pues durante el viaje yo siento el deseo de escribir. De hecho, este libro es muy distinto a los anteriores. Mis libros anteriores son técnicos, son libros técnicos en los cuales pues, voy haciendo un poco una disección de los distintos puertos montañosos y en ningún momento hablo de mi experiencia personal, en ningún momento. Son libros que han funcionado muy bien, de hecho el de Grandes Puertos Pirineos se tradujo al francés, pero en ningún momento hablo de mi experiencia personal. En este sí. Este es un libro personal. O sea, que deportivo, sí, pero también personal. Que lo puedo leer yo, que me subí a la bicicleta, la última bicicleta era una BH. Es un relato, es una narración, lo puede leer cualquiera. Perfectamente. Y seguro que va a encontrar cosas. El impacto que quieres causar no es tanto que vayamos a vivir esa experiencia, como que la vivamos a través de lo que tú nos cuentas. Es que quiero que la vivas a través de la lectura. Luego ya si vas... Allá tú. Pues efectivamente, allá tú y ya entonces le pondrás emociones, sentimientos, le pondrás tu propia impronta a lo que tú vivas allí, ¿no? Pero yo quiero que ya desde aquí, desde el sofá de tu casa, desde la soledad de tu habitación, cada noche te leas un capítulo y puedas viajar y lo puedas vivir desde aquí, cualquier día del año, en cualquier época del año. Te subas al Estelvio, te subas al Galibier, puedas ver esa nieve, puedas sentir esa dureza, puedas... Y además sola. Sí, claro. ¿Qué se necesita? ¿Prepararse más físicamente o mentalmente para eso? Las dos cosas son importantes, que seguramente más mentalmente. De hecho, un viaje así de esta dimensión no habría podido ser capaz de hacerlo sin la experiencia previa. O sea, sin esa experiencia previa y ese bagaje que te dan los viajes anteriores, un viaje de este estilo no habría sido capaz de hacerlo con éxito, de culminarlo con éxito. Más mentalmente, aunque físicamente también, lógicamente. Antonio, por tu profesión, por tu manera de ser y de preparar las cosas, pues igual si te encuentras ante determinada situación que no contabas con ella, te chirría. ¿Cuál ha sido ese episodio del viaje que no esperabas y que por lo que fuera, por bien o mal, has decidido incluir en el libro contando como una de las cosas que más te ha impactado a ti? Bueno, realmente hay muchas. Hay que tener en cuenta que en un viaje de este estilo, por mucho como te decía que lleves las cosas cogidas, al final la aventura es la aventura. Te vas a ver en multitud de situaciones totalmente desconocidas y algunas de ellas rocambolescas, ¿no? No te podría destacar una en especial. Quizá cuando estuve en la parte final del viaje, junto a Grenoble, en los Altos Alpes, allí hice una ruta circular que fueron 200 kilómetros y 5.400 metros positivos, que fue la etapa reina del día, que quizá pues fue la vivencia más especial de todo. Y además porque formaba parte de una actividad, de un reto que se llama Reto Inés, que bueno, trata de dar visibilidad a la leucemia infantil, porque bueno, el tío de una niña que murió como consecuencia de esta enfermedad, que es de Granada, que es amigo, lo conocí por medio de mis libros y tal, pues hizo esta actividad, este reto, y entonces consiste en eso, en acumular más de 5.000 metros positivos por medio de la escalada de distintos puertos de montaña. Entonces la etapa reina la reservé para ese día. Quizá la vivencia más impactante, más potente fue esa. Y también, pues como tú dices tú, el tema de la profesión, también quizá tuve que aplicar algunas cosas de la profesión, ¿no? Porque hubieron momentos cuando llevas las cosas tan al límite, hubieron momentos en los que realmente vi que había que mantener la calma un poco. ¿Cómo cuál?
Pues, queremos saberlo ahora, es súper interesante. El último puerto que ascendí fue la Croix de Fer, ya llevaba en ese momento más de 6 horas de pedaleo, desde las 6 de la mañana, el calor empezaba a caer a plomo, hay que tener en cuenta que ahí, aunque haga frío en las cumbres, en la zona cerrada de los valles el sol calienta tanto como aquí y encima la humedad de la vegetación hace que te deshidrates por momentos. Y hay un momento en el que sentía cosas extrañas, mi cuerpo empezó a funcionar de una manera un poco extraña, un poco irregular. Y la verdad que ahí, en ese momento, en ese puerto, en la Croix de Fer, pasé un momento que además lo relato en el libro, pasé un momento bastante complicado. ¿Y el contacto con la familia? ¿Cada cuánto tiempo? Porque no sé si hay cobertura por ahí arriba. Sí, normalmente yo en los valles en los que me ubicaba eran poblaciones pequeñas, pero eran poblaciones que bueno, pues tenían su servicio y tenían cobertura. Entonces, pues casi todas las noches. Pero es verdad que yo este tipo de viajes, normalmente cuando me voy también necesito un poco de espacio. Lo hago también para coger un poco de espacio, para coger un poco de distancia con todo. Entonces, casi todas las noches enviaba algún WhatsApp o tal, pero igual había alguna noche que nadie sabía nada de mí. Bueno, es tu camino de Santiago particular, ¿no? Cuando sí, uno hace espacio. este tipo de caminos, sí. Es también para entrar en el interior de uno y explorar ahí que hay que depurar y se necesita... Se necesita espacio porque en el día a día de nuestras vidas no vamos a tener nunca ese espacio. Vamos a estar siempre, nuestra atención siempre va a estar condicionada a cosas. En este tipo de viajes, la gran virtud que tiene este tipo de viajes, y vivido de la manera que yo lo viví y que he vivido otros, que es solo, es precisamente eso, que alcanza unos niveles de introspección que no vas a alcanzar de ninguna otra manera en la vida. Ni en ningún otro sitio. Ni en ningún otro sitio. Bueno, que ya va quedando menos para la presentación, así que ¿quién va a estar contigo en la presentación esta tarde? Pues va a estar esta tarde el presidente de la Federación Murciana de Ciclismo, Miguel Fernández, al cual le estoy muy agradecido porque bueno, ya estuvo el otro día también conmigo en Jumilla, y va a estar también José Pastor, que es un murciano de pro también, que bueno, un montañero aficionado que conocí también cuando empecé mi primer libro, mi primera aventura literaria, lo conocí por medio de mi hermano, que era muy aficionado también a la montaña y a la escritura, porque él también había publicado un libro previamente, y estas dos personas. Bueno, y dice el autor, lo que vivimos, ¿puedo leer? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que vivimos es lo único que realmente nos pertenece. Podemos perder lo que tenemos, podemos cambiar y dejar de ser lo que somos. Podemos perder a quien queremos o a quien nos quiere, pero nunca podremos dejar atrás, borrar ni olvidar lo que vivimos. Es lo que nos define y lo único que realmente nos pertenece. A las 7:30 nos espera en Las Claras para presentar Dolomitas y Alpes. Antonio Toral, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien y mucha suerte. Y hasta la próxima aventura. Gracias. Nosotros seguimos con nuestras aventuras, pero estas ya...